Querido Javier, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Forum Europa, que reanuda sus actividades después del paréntesis de las vacaciones de Navidad en Sevilla. Como saben ustedes, Tribuna Andalucía está patrocinada por Vodafone y el Grupo Santander. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir como ponente al presidente del Partido Popular en Andalucía, don Javier Arenas, y el honor de que haya aceptado presentarle don Luis Marín, notario, al que conocen muchos de ustedes, presidente del Consejo Asesor del Partido Popular de Andalucía. La tribuna es suya. Señor presidente, buenos días, señoras y señores. Presentar a un personaje como un acto social, en mi opinión, tiene dos objetivos y dos características. Una que debe ser breve, lo suficientemente corto, y otra que debe ser lo bastante claro respecto a la personalidad de que se trata. Por todo ello, la tarea que se me ha encomendado hoy es bastante cómoda y sugestiva, ya que indudablemente, si hay algo fácil en la Andalucía de hoy, es presentar al personaje que hoy tenemos como invitado especial. Conocido por toda la sociedad andaluza, prácticamente no hay ningún andaluz que no conozca a Javier Arenas. Aparte de abogado en ejercicio, que fue su profesión durante 3 años, Javier en la vida pública ha sido concejal, parlamentario andaluz, diputado a Cortes, ministro, vicepresidente del Gobierno y, sobre todo, que es lo que quiero destacar, ha sido y sigue siendo el líder más sobresaliente que la oposición andaluza ha tenido en los largos 30 años de monopolio del poder en el Partido Socialista. Es en este último dato en el que quiero hacer hincapié, porque, en mi opinión, esta circunstancia puso de los nervios a todos los dirigentes del Partido Socialista andaluz cuando Javier, en el año 2004, se instaló en Andalucía para acabar con la hegemonía socialista que había imperado durante los 30 años últimos en nuestra tierra. En efecto, los que intentaron descalificar a Javier como eterno perdedor sabían muy bien que se enfrentarían en adelante con un político de largo recorrido, tenaz, preparado y muy conocedor de la realidad andaluza. Lejos de ser coherente con esa idea de enfrentarse a un perdedor, lo que debiera de haberles motivado y a celebrarlo, no pudieron disimular su preocupación y recurrieron al insulto y a la descalificación personal. Descalificación sectaria de un político que, cuando tuvo responsabilidades de gobierno, y ustedes todos lo conocen, como Javier, acreditó capacidad de gestión, espíritu de concordia y actitud y aptitud inequívocas para el pacto y el consenso. Javier Arenas es un hombre moderado, un político centrista y un gestor reformista capaz, solvente, trabajador y honesto, que tiene muy claro lo que hay que hacer en y por Andalucía y que además sabe cómo hacerlo. De Javier prácticamente todos los andaluces tienen una opinión suficientemente formada. Opinión que entiendo que con el conocimiento directo se incrementa notablemente, porque desde luego muy pocos políticos en toda España pueden presumir de conocer su tierra como Javier conoce Andalucía. Miles y miles de kilómetros, múltiples visitas a todos los rincones de nuestra geografía han deparado un conocimiento de la misma, de su gente y de sus problemas, que es quizá uno de los mejores bagajes con que cuenta Javier para abordar en su momento la problemática de cada rincón y su adecuada resolución. En el ámbito personal, yo conocí a Javier allá por el año 1982, cuando en mi corto peregrinaje por la política activa ocupaba la vicepresidencia del Parlamento andaluz, mientras el joven Arenas lideraba con su entusiasmo indesmayable a las juventudes de UCD. Desde entonces mi contacto con él han sido frecuentes y debo decir, por lo que de halago tiene para mi persona, que tanto él como en su día el presidente Aznar me invitaron en múltiples ocasiones
a integrarme en el Partido Popular. De sobra sabe Javier mi disposición de siempre a ayudarle en la difícil tarea que se impuso y sabe también de mi deseo de no abandonar mi profesión porque soy persona que normalmente se entrega en la tarea que se le encomienda y consideraba que no podía compaginar mi vocación profesional con mi inquietud política, inquietud esta que nunca me ha abandonado. Por todo ello, y por entonces ya Javier, desde aquel momento sabe también mi compromiso con construir una alternativa creíble en Andalucía. Y no regateé ni regatearé desde mi independencia partidaria ningún esfuerzo para hacer posible que Andalucía se decida a dar su respaldo a una nueva forma de hacer política, más austera, más comprometida y más integradora como la que representa el Partido Popular. Por todo ello, cuando hace poco más de 2 años, en cumplimiento de sus estatutos, el Partido Popular constituyó el Consejo Asesor, no dudé ni un momento en aceptar el reto que Javier me proponía de presidir dicho Consejo. Un grupo de 40 personas, integrada en 8 comisiones sectoriales, compuesto por militantes del PP y por profesionales independientes de reconocida y acreditada solvencia técnica, ha venido aportando como emanación de la sociedad civil andaluza sugerencias, propuestas y estudios varios que el presidente del partido, Javier Arenas, ha utilizado en los términos que ha considerado más adecuados. Antes de terminar, quiero dejar constancia de que estos 30 últimos meses de andadura del Consejo me han permitido conocer mejor a Javier, percatarme de su enorme capacidad de trabajo, apreciar los resortes de su innata vocación política y valorar su ausencia de complejos ante una opción socialista hoy sin ideas, agotada e incapaz de regenerar a una sociedad andaluza víctima principal de su forma sectaria, nespótica y clientelar de entender la política, disfrazándola de una falsa progresía de salón, estéril, pueril y ficticia, que ha condenado a decenas de miles de jóvenes andaluces a la desesperanza, cuando no a la emigración, mientras esa progresía de diseño ocupaba sin méritos contrastados los puestos más exigentes para gestionar y dirigir a la sociedad andaluza. Sin embargo, todo lo anterior ya es historia. Es un pasado triste, cuya contemplación desengañada no conduce a ninguna parte, salvo a una melancolía intrascendente. Por ello, conociendo de su espíritu vitalista, sé que Javier hará de todo lo que hemos dicho, se olvidará terminantemente, porque para él el presente ya es pasado, porque solo le interesa mirar hacia adelante. Consecuentemente, contigo, Javier, iniciamos ya el futuro de Andalucía, un futuro que pondrá a prueba tu capacidad y tu experiencia política para gestionarlo. Y, en definitiva, porque son muchas las expectativas de cambio en nuestra tierra, porque todo el mundo sabe que el único cambio posible es el que dé al Partido Popular la responsabilidad de gobernar, porque la jerga del miedo, la cantinela del miedo a la derecha está tan agotada como el crédito de aquellos que la esgrimuran. El PP, contigo a la cabeza, Javier, solo tiene que demostrar que es más capaz, más honesto y está mejor preparado para sacar a Andalucía del pozo en que otros la han sumido. Para ello no basta con ganar, aunque ganar ya sea para ti un éxito y una satisfacción personal. Pero para nosotros, para los andaluces, para conseguir el progreso de nuestra tierra, además de ganar, debes de gobernar, porque ello no solamente será tu éxito total, sino que constituye nuestra gran esperanza, la de todos los andaluces, para conseguir que por fin el progreso de Andalucía sea posible. En esa tarea tendrás el apoyo de muchos andaluces y particularmente, como sabes, el mío. Con esa confianza deseamos expectantes escuchar tus siempre oportunas y acertadas opiniones. Javier, tiene la palabra. Señoras y señores, en primer lugar agradecerles a todos su presencia esta mañana, agradecerles mucho su actitud para conmigo a la hora de oír nuestras últimas reflexiones sobre el cambio en Andalucía. Y quería traer palabras de especial reconocimiento para las personas que están en el salón colateral, que están siguiendo esta intervención, me dicen desde unas pantallas. Muchas gracias también a ustedes. Querido don José Luis, gracias por ofrecerme una vez más esta tribuna tan prestigiosa para trasladar mi preocupación por Andalucía.
a los patrocinadores, a don Manuel, a don Antonio, porque sin ustedes seguro que este acto no se haría, ni este ni ningún otro, que acoge a otras fuerzas políticas, a los señores que nos acompañan en la mesa presidencial, don José Luis, don Álvaro, querido don Santiago, que todo nos vaya muy bien en el futuro, que nos irá, al próximo alcalde de Sevilla, Antonio Sana, mis queridas Celia y Teófila, don Antonio, al alcalde de Roqueta, que es seguro que es el primero que se ha levantado esta mañana para llegar aquí, porque uno que es diputado por Almería, que es mi caso, sabe que para estar a las 9 en Sevilla hay que levantarse a las 4 de la mañana. Al director general de Canal Sur, que también nos acompaña, don José Loaiza, don Ricardo, doña Rosario, directores de medios de comunicación, don Francisco, que también le he saludado. En fin, amigos todos, para mí es un placer una vez más estar ante ustedes y tenía también que comenzar esta intervención sin olvidarme de Luis Marín. Luis Marín es amigo mío desde hace muchos años, le tengo mucho afecto y mucho respeto y su presentación pues está influida por esa amistad que al final denota falta de imparcialidad y de neutralidad. Y sí ha dicho una cosa que es verdad, rotundamente, yo hago miles de kilómetros todas las semanas, 8 o 10 municipios en Andalucía, conociendo los problemas. No, somos dos andaluces de pueblo. Aquí con ustedes un señor de Cacahuey y aquí con ustedes un señor de Olvera, ¿no? Y la verdad es que vamos conociendo bien, en profundidad, nuestra tierra. La invitación que se me hace hoy, yo la aprovecho para hablar del cambio político en Andalucía. Que les advierto además que, en mi opinión, ese cambio político en nuestra tierra será también un cambio económico o no habrá sido cambio. A los que han tenido la gentileza de seguir nuestra convención en Sevilla el fin de semana, les agradezco que lo hayan hecho y también les advertiré que mi discurso en el día de hoy no va a distar mucho del que he hecho en la convención de nuestro partido. En cualquier caso, espero que les tranquilice que 4 días después de la convención no haga un discurso rotundamente distinto, porque estaría apelando a la incoherencia, que es todo lo contrario, que se demanda para la confianza. Estamos muy contentos de lo que ha pasado en Sevilla el fin de semana. Nosotros creemos que la Convención Nacional del Partido Popular ha puesto de manifiesto en Andalucía que nuestra tierra es una gran prioridad para toda la organización y creemos que esta convención será recordada como la Convención de la Confianza. La confianza de la mayoría, que en mi opinión en estos momentos gira en torno al liderazgo del Partido Popular en Andalucía y en España. A mí me gustaría decirles que creo que la mayoría del cambio no se expresa solamente en la negación de los que están hoy gobernando, sino sobre todo en el sí a la alternativa. La mayoría del cambio no es una mayoría contra, sino que es una mayoría también, en mi opinión, a favor de las políticas reformistas. En el Partido Popular llevamos muchos años pidiendo el cambio y ese cambio, en mi opinión, era necesario. Hoy, sin embargo, no solo es necesario, sino que es posible. Pero ese cambio posible no ha caído del cielo. Como la fruta bien cuidada, ha ido madurando ese cambio posible y hoy es el resultado de miles de horas de trabajo, de forma muy especial, de los 154.000 militantes del Partido Popular en Andalucía. Yo creo que hoy estamos en los umbrales del cambio por nuestras convicciones profundas, porque significamos claramente un programa alternativo a los que han estado en el poder 30 años en Andalucía. Se ha mandado mucho, se ha gobernado poco. Creo que estamos en los umbrales del cambio también porque sentimos pasión por Andalucía y eso se capta. Y también estamos en los umbrales del cambio porque desde hace tiempo decidimos que teníamos que hacer política en la calle todos los días e ir cada día identificándonos más a la Andalucía real que tan separada, que tanta grieta está abriendo en relación a la Andalucía oficial. La crisis económica nos ha enfrentado al espejo de nuestra realidad. Nosotros somos una autonomía de primera, pero no somos hoy la sociedad de primera que merecemos ser. 1.100.000 andaluces están en el paro, 350.000 familias no tienen ingresos, un 50% de jóvenes andaluces no tienen oportunidades y más de un 30% de mujeres andaluzas están en el desempleo. Y el peor de nuestros males,
un fracaso escolar que nos llena de preocupación ante el futuro. ¿Queremos decir con ello que ha fracasado la autonomía? Creo que es muy conveniente leer la entrevista hoy en un medio de comunicación sevillano de don Manuel Clavero, maestro en andalucismo y en autonomía. Pues bien, yo creo que la autonomía no ha fracasado. Creo que 30 años después tenemos que revisar el estado de autonomía, de las autonomías, que tiene mucho que mejorar, que tenemos que preservar su futuro, pero no ha sido un fracaso. No se puede identificar el fracaso de la autonomía con el fracaso de unas políticas concretas que se han aplicado desde la autonomía. El autogobierno andaluz ha puesto en los últimos 30 años en manos de la Junta 445.000 millones de euros. Hemos recibido de la Unión Europea 69.000 millones de euros. No ha fracasado la autonomía. Hemos tenido instrumentos económicos, financieros y políticos para haber construido en 30 años una Andalucía distinta. Lo que han fracasado son las políticas aplicadas en 30 años. Y como consecuencia de estas políticas aplicadas en 30 años, que no han ido a eliminar los problemas estructurales endémicos de Andalucía, se nos presenta hoy la crisis económica de una forma muy virulenta, especialmente virulenta en Andalucía. Pues bien, ¿cómo reaccionar? Desde luego, desde postulados ideológicos alternativos. Pero yo tengo que decir que en época de crisis la salida de las mismas no es solo cuestión de ideología, sino que también dependen, sobre todo, de un estado de ánimo llamado confianza y dependen mucho también del sentido común. La verdad es fundamental, la mentira nunca genera confianza y hay que decir aquí, en esta sala, que los tiempos que vienen serán tiempos difíciles, tiempos difíciles. Todos hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades y las administraciones públicas que debieran ser ejemplares en un lugar muy destacado. Por eso, las palabras claves de nuestro futuro inmediato, de cualquier futuro, de cualquier gobernante en los próximos años, serán austeridad y reformas. En Andalucía partimos de 4 realidades. El liderazgo del paro en Europa. Andalucía es la comunidad donde más impuestos se pagan de España. Decía hace unos días Puigcercós, este líder tan solidario de Cataluña, al que por cierto le ha ido tan mal en las elecciones, ¿no? Decía Puigcercós, en Andalucía no paga impuestos ni Dios, ¿no? Vaya despiste, vaya información que tiene Puigcercós. Hoy Andalucía es la comunidad autónoma donde más impuestos se pagan. Liderazgo de paro, más impuestos que ninguna, un sector público desmesurado, el que tenemos en Andalucía, y un abrumador fracaso escolar. Eso define nuestra realidad. Y ante esto, ¿qué hace falta? Propuestas. No es la hora de criticar. Queda poco para las elecciones. Ya los andaluces tienen opinión de 30 años de socialismo, de la virulencia de la crisis, del tránsito fallido del liderazgo de Chávez a don José Antonio. No es el momento de la crítica, es el momento de las propuestas. Pues bien, yo creo que lo primero es que tengamos una alternativa y un cambio radical en la política fiscal. Yo creo que las subidas de impuestos a nivel nacional y a nivel de Andalucía ha sido letal para el consumo y letal para la inversión y, en consecuencia, ha sido letal para la creación de empleo. Nosotros creemos que es fundamental la reducción del IVA al 4% en el sector turístico para que podamos competir desde Andalucía. Nosotros creemos y lo hemos planteado que tiene que haber determinadas actividades, hemos dicho fontanería, pintura, electricidad, carpintería, con IVA súper reducido. Nosotros vamos a plantear que a la hora de pagar el IVA se haga en función del criterio de caja y no del devengo. Los pequeños y medianos empresarios, los autónomos, no pueden ser los bancos de una administración que derrocha. Tenemos que recuperar la deducción por vivienda. Tenemos que adaptar la tributación a los módulos ante la caída de la actividad. Y, en concreto, en Andalucía, el Gobierno del Cambio se planteará de inmediato la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones que ya no pagan hoy 25 millones de españoles. Está sucediendo en los últimos tiempos algo insólito, realmente insólito.
con nuestro voto en contra. Ha subido el Gobierno actual el IRPF en Andalucía, ha creado nuevos impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre las bolsas de plástico, la tasa bancaria, y curiosamente, creando esos impuestos, ha aplazado su entrada en vigor en el caso de las bolsas de plástico hasta 1 de mayo. Dudo que sea así, teniendo en cuenta que el 22 se celebran comicios municipales en Andalucía, pero es la primera vez en la historia que veo un retraso, un aplazamiento en el pago de un impuesto. Si el impuesto es malo a 1 de enero, será malo o peor a 1 de mayo con todas las consecuencias. Pues bien, el Gobierno del Cambio también se planteará la derogación de este impuesto de las bolsas de plástico y de la tasa bancaria. ¿No ha pensado nadie que cualquier tasa bancaria la van a repercutir? Querido don Manuel, seguro que dice que no. ¿Los bancos en los usuarios? ¿O es que la van a pagar los bancos sin repercutirla? ¿Ha pensado alguien que dándole a una tecla en este mundo online pasa uno de tener su cuenta, ¿no?, en Córdoba o en Sevilla, en Ciudad Real o en Barcelona, donde no existe este impuesto? Esos impuestos especialmente serán también objeto de derogación por parte del Gobierno del Cambio. Les digo que además que vivo con muchísima preocupación que una pequeña y mediana empresa, que un autónomo pueda cerrar su actividad, y hemos perdido en los últimos 2 años, en cifras absolutas, 50.000 autónomos en Andalucía, se han dado de baja 200.000, una tragedia monumental. Es verdad que ha habido altas, pero en cifras absolutas 50.000, pues yo veo lamentable que se cierren empresas porque no paga la Administración. Luego, desde luego, para el Gobierno del Cambio, los planes para acabar con la morosidad de las administraciones públicas serán una auténtica prioridad. Hay que aceptar en todos los casos la compensación de deudas con la Administración. Y hay que volver a poner en marcha cuanto antes la línea ICO, prevista en la Ley de Morosidad, que ha desaparecido, en la Ley de Presupuestos del Estado, prevista en esa Ley de Morosidad para que los ayuntamientos acometan el pago a sus proveedores. Amigas y amigos, una nueva política fiscal, pero también una reforma integral de la Administración. ¿Bajo qué principio? Austeridad y eficacia. Por decirlo gráficamente, la fiesta se ha acabado y el que siga bailando se va a quedar solo. Veo que la fiesta se ha acabado para los empresarios, para las pymes, para las familias, y que los gobiernos siguen bailando. La fiesta se ha acabado. Y la austeridad al poder. No es la hora de la imaginación al poder, que también, sobre todo de la austeridad al poder. ¿Y la austeridad para quién? Para todos. Se habla mucho hoy de la austeridad para las comunidades autónomas. Oiga, por supuesto. Y para los sectores públicos que se han creado en torno a todas las administraciones. Sector público local, sector público provincial con las diputaciones, sectores públicos de las comunidades autónomas. Andalucía no se puede permitir pagar 300 coches oficiales. Andalucía no se puede permitir, y créanselo, pagar 38.000 teléfonos móviles. Cuando me enteré del dato, llamé al grupo parlamentario. Por favor, preguntar cuanto antes quién tiene derecho a teléfono móvil. Lo pensé mejor. Preguntar cuanto antes quién no tiene derecho a teléfono móvil. Andalucía no puede pagar 29 oficinas en el exterior, ni esa oficina que tenemos en Madrid. La política exterior es del Gobierno de España. Por eso, así de claro, yo me plantearé la reducción del 25% de todo el gasto corriente de la Junta de Andalucía en lo que no se refiera a educación, salud y servicios sociales. Y endeudamiento solo para inversiones y para educación, que es la inversión más importante que tenemos que hacer de cara al futuro. Lo he pensado muchos días. Creo que en Andalucía se puede gobernar con 10 consejeros. Nosotros dejaremos a la mitad los altos cargos de la Junta, también la Administración periférica. Vuelvo al créanselo. Hoy, si tenemos en cuenta la Administración, organismos autónomos y fundaciones, tenemos 28 delegados provinciales de la Junta en cada provincia andaluza. Eso no hay quien lo pague, no hay quien lo sostenga. Es casi un insulto a la inteligencia mezclada con la eficacia. Iremos a menos de la mitad de delegados provinciales en las comunidades autónomas y pondremos en marcha un plan de modernización para la Administración pública. Y abordaremos los problemas del sector público en Andalucía, al que le sobran muchos kilos. Fíjense lo que ha pasado.
Hace unos años alguien descubrió que había que huir del derecho administrativo, que el derecho administrativo es muy pesado, que el derecho administrativo exige mucha concurrencia pública, mucho concurso, que si contratas tienes que hacerlo con mecanismos de publicidad, teniendo en cuenta el mérito y la capacidad, que si quieres hacer un contrato de servicio tienes que publicarlo. Y dijeron, huyamos del derecho administrativo. Se han creado en Andalucía más de 350 órganos en el llamado sector público, fundaciones, sociedades mercantiles, consorcios. Bien, pues hemos pasado ahora en esta etapa a 2 decretos de regulación del sector público que lo que hacen es confundirlo todo. Confundir los funcionarios con las empresas, con los empleados de las empresas públicas. Confundir el derecho público con el derecho privado. Confundir la administración con las sociedades mercantiles. Confundir las empresas con las agencias. Confundir las agencias con las fundaciones. Un verdadero caos de 3 decretos leyes que han puesto en marcha en los últimos meses. ¿Qué es lo que yo voy a plantear? Mañana las presentamos con nuestro secretario general y nuestra portavoz al frente. Vamos a plantear enmiendas para intentar un consenso en torno al sector público. Pero en cualquier caso, creo que lo mejor que podría hacer el Gobierno es derogar los decretos del sector público para que empecemos el diálogo desde cero. Necesitamos una auditoría de cada empresa. No sabe nadie, ¿verdad, Jorge?, el número de empleados públicos que tenemos. Un día dice el Gobierno 20.000, otro día 26.000. Como con un líder sindical importantísimo de Andalucía y me dice, no te engañes, 36.000. Quiero una auditoría empresa a empresa. Quiero que haya un control del Parlamento y la Cámara de Cuentas, sobre todo el sector público. Quiero que se apruebe un código de buenas prácticas del sector público. Quiero que se reduzcan los directivos del sector público y se garantice su formación para el puesto que desempeñan. Quiero que se respete de la A a la Z la figura y las competencias de los funcionarios. Y, por supuesto, yo voy a respetar, de la A a la Z, escrupulosamente los derechos de los trabajadores del sector público. Pues bien, aparte de este segundo pilar, reforma fiscal, reforma de la Administración, en Andalucía hace falta, como el comer, una profunda regeneración democrática. Y yo, desde luego, estoy convencido que hay que quitarle poder a la política para devolvérselo a la sociedad. Hay que despolitizar muchas esferas públicas en Andalucía. Cuando uno gana las elecciones, gana eso. El gobierno de la comunidad no lo gana todo. Ni tiene derecho a apropiarse de un pueblo, ciudad o comunidad autónoma por ganar las elecciones. Hacen falta profesionales en las comisiones de urbanismo, menos políticos. Profesionales en las comisiones de patrimonio. Hace falta que los parques naturales estén guiados por profesionales. Hace falta sacar de la sanidad, de la educación, la política. Y hace falta también, y es urgentísimo, que ningún cargo público se siente en los consejos de administración de las cajas de ahorro de Andalucía, que tan preocupados nos tienen. No las cajas de ahorro, la actitud del Gobierno. Quiero decir aquí en confianza que la comparecencia de la señora Salgado el lunes pasado nos llena de gran preocupación. Y que estamos llamando al Gobierno, porque hemos apoyado hasta ahora todas las reformas del sector financiero, llamando para dialogar y para acordar, pero nos llena de preocupación esa comparecencia del lunes pasado y creo que tiene, desde luego, ingredientes, esa comparecencia, muy preocupantes para la tranquilidad y solidez de nuestro sistema financiero. Y en el capítulo de regeneración, desde luego, elecciones autonómicas separadas. El Gobierno del Cambio enviará al Parlamento de Andalucía un proyecto de ley garantizando elecciones autonómicas propias para Andalucía. Tenemos derecho, como Cataluña, el País Vasco y Galicia, tenemos derecho desde el primer día, desde el 28 de febrero. Señoras y señores, tercera cuestión importante. Sin formación no hay futuro. La mejor política económica es la educación, la mejor política de empleo es la educación. Nuestra alternativa educativa será un pilar básico también de nuestra gestión. En primer lugar, recuperando en los colegios valores como el esfuerzo, la responsabilidad personal, el mérito, la exigencia y el respeto. Los profesores serán autoridad pública, no serán ni Pepe ni el colega Pepito, serán don José. Y entiendo que eso es fundamental para recuperar oportunidades para el futuro. Promoveremos una ley de convivencia en los centros educativos.
Haremos un gran esfuerzo financiero. Todo lo que ahorremos en los planes de recorte, en ocasiones no se trata de gastar menos, sino gastar mejor, irá a educación. Hoy el Gobierno andaluz se gasta la mitad que el Gobierno vasco en inversión educativa por alumno, 4.000 a 8.000. Disminuiremos los ratios y pondremos en marcha de una vez por todas un mapa de formación profesional en Andalucía. ¿Qué quiere decir? Que adecuemos las necesidades de empleo de cada comarca en Andalucía a la formación profesional. No tiene sentido que en Algeciras tengamos el puerto que tenemos y no tengamos un centro de formación profesional formando a los jóvenes en aquellas actividades que se mueven en torno al puerto. O que en Almería no lo haya a la hora de plantearse actividades que se mueven en torno a la agricultura. Andalucía y España no son europeas en materia de formación profesional. Nosotros le hincaremos el diente al asunto, empezando por prestigiar socialmente la formación profesional. Y algo que me parece fundamental, el espíritu emprendedor, don Santiago. A nuestro sistema educativo le falta cultura emprendedora y nosotros queremos poner en marcha desde la escuela un programa de cultura emprendedora, desde la escuela hasta la universidad. Si algo me preocupa es que hoy en Andalucía tengamos el mayor porcentaje de universitarios de España que quieren ser el día de mañana funcionarios. Eso hay que iniciarlo desde los colegios y con un concepto importantísimo, el concepto de la Andalucía capaz. No se trata de la Andalucía del lamento, sino de la Andalucía capaz, de la Andalucía emprendedora, de esa que ha hecho de Almería desierto un vergel de fruta y hortaliza, de esa que ha hecho el EPE, que desaparezcan los chistes para que se hable de las fresas, de esa Andalucía malagueña que tuvo los primeros altos hornos de España, de esa Andalucía gaditana que tuvo la primera caja de ahorro en 1813, ¿no? De esa Andalucía granadina que tiene hoy el primer destino de becas Erasmus de toda la Unión Europea. Esa Andalucía capaz, en torno a dos conceptos: competitivos, si somos más competentes individualmente. Y podemos ser los primeros en agricultura, por supuesto. Y podemos ser los primeros, ya casi lo somos, en turismo. Y no podemos despreciar bajo ningún concepto la aportación del denostado ladrillo al desarrollo económico de Andalucía. Eso es un disparate. Si se habla de la comunidad que puede ser la mejor zona residencial de toda la Unión Europea. Eso es Andalucía. Y aquí tenemos que ser los primeros. Y detrás de estos sectores, pues hay que apostar por los sectores emergentes, como las nuevas tecnologías o las nuevas energías, donde podemos también ser competitivos. Habrá medidas muy claras en nuestro programa de gobierno para fomentar la Andalucía capaz. La primera de ellas, un programa de concentración de empresas. Luis, estoy harto de ir a las cooperativas, ¿no? Tenemos en Andalucía miles de cooperativas, ¿no? Me dicen siempre, aquí ha estado un señor de la Junta hace unos días y nos ha dicho que nos internacionalicemos. Y nosotros le hemos dicho, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿No? Bueno, hace falta, si queremos competir, concentrar empresas en Andalucía, idea que también hemos comentado muchas veces con Santiago. Una ley del trabajador autónomo y cambiar rotundamente las políticas activas de empleo. No podemos vivir de espaldas a Europa. Llevo 2 años afeándole al actual presidente que no haya pisado Bruselas. No se lo afearé en el día de hoy porque ayer estuvo en Bruselas, prácticamente 2 años después. Yo he estado 3 veces en los últimos 2 años. Nos seguimos jugando mucho en Bruselas. Hace falta la mayor firmeza. Nos jugamos la política agraria común, nos jugamos la política de cohesión, porque Andalucía sale del objetivo 1, pero sale por efectos estadísticos, ¿eh? No nos creamos la propaganda. Luego Andalucía sigue necesitando los fondos de la política de cohesión y sigue necesitando los 900 millones de euros de la política agraria común, empezando por nuestro olivar. Yo llevo 7 años proponiendo un pacto para defender los intereses de Andalucía en Europa, pacto que reitero. En los últimos días me han engañado, porque estuve con el señor Griñán y me dijo que había un acuerdo básico, que el lunes veríamos un texto, ¿no? Y todavía estamos esperando que nos llamen. Pero en cualquier caso, política de cohesión, política agraria común y 2 asuntos muy importantes.
el corredor mediterráneo, clave para Andalucía, corredor ferroviario mediterráneo, y dejar muy claro nuestra posición contraria en el Tratado Unión Europea-Marruecos, que protege de alguna forma la competencia desleal desde terceros países. Hay que exigir nuevos controles de Unión Europea para ese tratado y compensaciones frente a ese tratado. Y no les quiero cansar mucho más. Hoy tenía la intención de dibujar algunas líneas en nuestro programa de gobierno en estas grandes áreas. Sí les digo que nuestro gran capital va a ser la confianza, que consigamos, ¿no?, generar confianza. El principal baluarte va a ser la austeridad y el camino serán las reformas permanentes y graduales. Me gusta decir que, especialmente en tiempos de vacas flacas, no es lo mismo ser un gobernante que un comunicador o un político. Cuando vienen bien dadas y las vacas son gordas, hay cualquiera. Vaya herencia que dejamos nosotros al salir del Gobierno de España. Un día en la calle una señora increpaba a Montoro. Señor Montoro, ¿qué herencia le has dejado al Partido Socialista? Montoro, que es un hombre muy educado, le dijo: hombre, yo se la dejé a Rajoy, si luego ya pasó otra cosa. En época de vacas gordas gobierna cualquiera. En época de vaca flaca hacen falta gobernantes. La primera cualidad del gobierno próximo de la Junta tiene que ser la humildad. Aquí sobran kilos de prepotencia. Hay que aspirar a un gobierno que no sea temido, que sea respetado. Un gobierno que diga la verdad. Un gobierno austero. Un gobierno que gaste mejor. Un gobierno que se anticipe al futuro. Un gobierno, y esto es muy importante, que sepa decir que sí y que sepa decir que no. Eso es un gobernante. Y algo que es básico. Otro día le dije a nuestro gabinete de prensa que me repasaran, si podían, 10, 15 años de declaraciones de los que mandan hoy, ¿no? En todas las declaraciones hablan de derechos. En ninguna hablan de deberes. Pues para ser gobernante hay que hablar de derechos, hay que hablar de obligaciones y hay que hablar de deberes. Para los que estamos aquí y para los que vienen a buscar oportunidades a Andalucía. Termino. No puedo permitir que algunos pretendan convertir su fracaso en el fracaso de la política. No es así. El cambio se ha hecho en el País Vasco, se ha hecho en Galicia, se ha hecho en Cataluña, con más participación electoral. Ha llegado el cambio, ¿no? No ha fracasado la política, han fracasado unas políticas con nombre y apellido. No he hablado en mi intervención, me parece, ni de Chávez, ni del señor Griñán, ni del señor Rodríguez Zapatero. Los tiempos que tocan son otros tiempos. Son los tiempos de ir generando confianza en lo que viene para el futuro. Y yo quiero que nos citemos todos en un reloj muy especial, que es el cambio sin riesgo. El cambio que significa oportunidades para el futuro de Andalucía. Creo que con el cambio es mucho lo que podemos ganar de cara al futuro y lo más importante es que ganemos no unas elecciones, que ganemos una nueva mentalidad, la de atrevernos con todas las consecuencias con el futuro, porque Andalucía es la mejor tierra, con mucha diferencia, de la España de todos y también de la Europa que tenemos que compartir. Muchas gracias. Como usted prefiera. Muchas gracias, presidente. Hay muchas preguntas, como cabía imaginarse. Le agradeceré que haga un esfuerzo por concretar las respuestas para que haya más oportunidades. Le preguntan cuáles serán las 5 primeras medidas, 5 de su gobierno, si gana las elecciones y si consigue formar gobierno. La primera semana, abrir la reforma de la Administración y suprimir el 50% de los altos cargos de la Junta. La segunda semana, iniciar la reforma fiscal con la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. La tercera semana, abrir la reforma educativa con un proyecto declarando autoridad pública a los docentes en Andalucía.
la cuarta semana, un plan especial de ayuda con las ONG y los ayuntamientos para las 350.000 familias que no tienen ingreso. La quinta semana, la aprobación del plan de protección individual de las mujeres maltratadas en Andalucía, sobre cuyos agresores, presuntos agresores, recaigan orden de alejamiento. Esas serán las 5 primeras medidas. Lucía Gálvez le pregunta: las encuestas le dan a usted mayoría. ¿Tiene ya un gobierno en la sombra? De ser así, ¿cuándo va a dar a conocer la composición de ese gobierno en la sombra? Al menos los responsables de las principales carteras: Presidencia, Economía, Sanidad, Infraestructuras, Educación. Mire cómo lo escuchan, mire cómo lo escuchan. Mire, yo lo primero que tengo que decirles a ustedes es que yo no me creo las encuestas. Yo conozco muy bien Andalucía. Las elecciones no están ganadas bajo ningún concepto. Es verdad que hay 12 encuestas, 12, que dicen que ganaríamos las elecciones, y las últimas 5 dicen que las ganaríamos por mayoría absoluta. Pero, desde luego, que si tengo gobierno en la cabeza, le tengo que decir que por supuesto, que si lo voy a dar a conocer antes de las elecciones, le tengo que decir que por supuesto que no. En tercer lugar, que tengo la impresión de que hacer eso tiene que dar una mala suerte espantosa, eso de decir uno el gobierno antes de ganar las elecciones. El oso no está cazado, yo no voy a vender la piel antes, y de todas formas, sí le digo que no a la sombra, sino al sol, en los próximos meses, en las próximas semanas, la sociedad andaluza irá comprobando cómo tenemos un equipo de personas que son interlocutores en áreas claves para la economía andaluza. Y luego ese equipo será gobierno o no será gobierno, una parte de ese equipo será gobierno o no será gobierno, y luego pues decirle que tengo una cantera excepcional, pensando en los gobernantes locales del Partido Popular. Hay mucho gobernante con experiencia municipal, pensando en los equipos que gobernaron en los años del presidente Aznar, y que, en mi opinión, la segunda fila, esto lo digo con profundo respeto, la segunda fila de escaños del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, solo esa segunda fila es mejor gobierno que el que tenemos ahora. Esa es mi opinión. Pero no hablaré del gobierno hasta que sea investido, ¿no? Y para ser investido me falta, bueno, un pequeño detalle, que me voten la mayoría de los andaluces. Quitando ese pequeño detalle, lo demás va bien, ¿eh? También le pregunta si formaría usted un gobierno con consejeros independientes. Yo creo que será positivo que en un gobierno de Andalucía, positivo para el próximo gobierno de la Junta será que sea el más reducido de la historia de nuestra democracia, y también creo que será positivo que haya independientes en el gobierno de la Junta de Andalucía. Creo que sí, que es buena cosa. Más preguntas. En el Partido Popular, a nivel nacional, se oyen voces que piden el cierre o la privatización de las televisiones públicas autonómicas como un instrumento de ahorro. ¿Cerraría usted o vendería la radiotelevisión andaluza? Mire, lo que se ha hecho a nivel nacional por parte del Partido Popular es presentar una iniciativa en el Congreso que abre el margen a la decisión de los presidentes autonómicos sobre el futuro de las cadenas públicas autonómicas. En España, creo que el dato es bueno, les va a llenar a ustedes de sorpresa, a muchos de ustedes, hay en este momento 1.200 canales de televisión. 1.200 canales de televisión. Se imaginan que muchos de ellos son canales locales, ¿no? España, desde luego, no puede soportar bajo ningún concepto el gasto público en torno a las televisiones. Segunda pregunta. ¿Creo que en Andalucía debe existir una televisión pública autonómica? En mi opinión, sí. Creo que la televisión pública autonómica tiene que someterse a un plan de racionalización en su organización y en su gasto. ¿Hoy sería privatizable? No sería privatizable. El director general de Radio Televisión Andaluza, que no lo tenemos lejos, ya nos explica en el Parlamento y en sus comparecencias que todas las racionalizaciones se están poniendo en marcha. Pero yo, si soy presidente de la Junta de Andalucía, desde luego seré un mal tertuliano para quien sea director de Canal Sur,
porque plantearé la obligación de un plan a fondo, que racionalice, que reduzca estructura, dirección y gasto. Ahora, creo que no es privatizable, creo que hace falta que Andalucía, y ahora termino en un mundo idílico, ¿no? En un mundo idílico me gustaría una televisión autonómica que no tuviera que competir con las televisiones privadas, tuviera una programación de calidad extraordinaria y no le hiciera falta la publicidad. ¿Eso hoy es planteable tal como están los cuartos? Pues me temo que no es planteable hoy. Pero eso es lo que a mí me gustaría. Y probablemente se podía haber hecho en otras etapas, aunque hoy me temo que económicamente no podemos prescindir de la publicidad. María Luisa Rodríguez incide en uno de los temas a los que usted se ha referido en el discurso. ¿Qué le parece la reforma sobre la reforma de las cajas? ¿Qué piensa de cómo está quedando el mapa de las cajas de Andalucía? ¿Se imagina a una caja andaluza, pongamos Unicaja, comprada por un banco chino o un fondo de inversión árabe? ¿Quién o quiénes son responsables de haber llegado hasta aquí? Manuel Jiménez le pregunta si ve usted lógico que Griñán se enterara del proceso de fusión de las cajas andaluzas en diversos SIP por los periódicos. Y José Joaquín Trenado, de la COPE, dice: ¿cree usted que la nueva situación que se abre en torno a las cajas de ahorros va a crear cierta alarma social entre los ciudadanos? Bueno, son preguntas todas ellas muy importantes y yo tengo aprendido por las canas que ante las preguntas importantes hay que responder con cierta cautela, ¿no? Primero, las cajas de ahorro en Andalucía. Yo creo que la gestión política ha sido muy mala, muy mala. Las cajas tienen que ser profesionales, las cajas tienen que tener autonomía, pero me parece que hace falta un modelo y un proyecto de gobierno en torno a las cajas, que no tiene nada que ver con un proyecto político partidista para las cajas, ¿no? Es obvio que aquí se ha insistido hasta la saciedad, en el proyecto de la caja única. Y ese proyecto ha terminado con que prácticamente nos queda una caja. Se ha hecho una alianza inteligente de Cajasol, ¿no?, que no fue bien vista por el Gobierno andaluz, ni al principio ni al final, en torno a banca cívica. Se ha hecho una apuesta inteligente desde Caja Granada, ¿no?, con Mare Nostrum, que no fue bien vista por el Gobierno andaluz desde el principio hasta el final. Se apostó por todas las consecuencias por la fusión Cajasur-Unicaja, que terminó siendo un completo fracaso. A mí el presidente de la Junta de Andalucía no me ha llamado ni una vez para hablar de cajas de ahorro. El señor Zapatero y Rajoy hablan todas las semanas, entre otras cosas, del sistema financiero. A mí no me ha llamado ni una vez. Han hecho la política en solitario porque parten de un concepto profundamente equivocado. En vez de entender las cajas de ahorro como un fenómeno clave para la economía, las pymes, para los microcréditos, ¿no? Mucho error se ha cometido también con las cajas de ahorro compitiendo con las grandes entidades financieras, cuando son cosas distintas. Pero el PSOE las concibe en Andalucía como un apéndice del partido, como una sucursal política del partido. Y eso nos ha llevado, esos errores, la falta de dedicación del Gobierno, a que de la caja única hemos pasado a una caja. ¿Me preocupa el asunto? Una barbaridad. No por los consejos de administración de las cajas, donde he dicho antes que deben salir todos los políticos. No tiene sentido que una presidenta de la Diputación sea vicepresidente de una caja de ahorro. Eso no tiene ningún sentido y eso está pasando a día de hoy. A mí me preocupan las cajas de ahorro porque pienso en los empresarios, los pequeños y medianos empresarios y en los autónomos. Y porque hoy, mientras no solventemos el asunto financiero, no vamos a recuperar liquidez. El proceso de recuperación de confianza es paralelo al proceso de solventar los problemas financieros. La comparecencia del lunes, pues mire usted, a mí me tocó precisamente, yo tenía una entrevista concertada con Televisión Española a las 6, me dijeron, me venga usted a las 6:30, porque a las 6 hay una comparecencia urgente de la vicepresidenta Salgado, y me tocó ser la primera persona del Partido Popular que reaccionara, ¿no? Me pareció una comparecencia muy poco tranquilizadora. Hoy tenemos gran preocupación con este asunto. Estamos llamando al Gobierno para llegar a acuerdos, para dialogar. Se ha abierto un panorama de incertidumbre que no es nada positivo. Y, hombre, le decimos al Gobierno que lo que no podemos hacer es reforma tras reforma tras reforma. De hecho, algunas de las cuestiones que plantea la señora vicepresidenta el lunes no necesita ningún cambio legal para su aplicación. Nos preocupa que se vaya a competir
en distintas circunstancias en el sistema financiero español, bancos, cajas de ahorro. No es momento ¿no? muy propicio, ¿no? Para recuperación de inversión privada. En fin, yo le digo que ha habido muy poco tino en esa comparecencia pública, que en algunos momentos generó mucha desconfianza y que es bueno que se recupere el consenso en torno al sector financiero. Es bueno. Don José Antonio Aldeiturriaga, del PP de Cádiz, le pregunta qué infraestructuras considera más prioritarias para Andalucía. Pues mire usted, yo la primera infraestructura que pondré en marcha con todas las consecuencias, porque me parece importantísima para Andalucía, será la carretera Huelva-Cádiz. Esa autovía me parece absolutamente imprescindible para Andalucía. No me quiero olvidar de la importancia que tiene la autovía Jaén-Córdoba, a través del Carpio, también le doy la máxima importancia. No le quito importancia a la autovía de la Almanzora, a la autovía del Olivar, que también es clave para el futuro. Me parece importantísimo que se haga realidad la comunicación de Ronda Antequera y Jerez Antequera por autovía. Eso en el plano de las infraestructuras por carretera me parece lo esencial. Y estoy hablando de competencia autonómica. Si me hablara usted de competencia del Estado, los corredores, las circunvalaciones de varias ciudades, cerrarlas, como las de Málaga y Sevilla, y me preocupa una barbaridad la A7, la obra eterna, ¿no? Tenemos ahí Almería, Granada y Málaga, las tres únicas provincias, ¿no?, con costa que no están comunicadas por autovía. Eso será una petición urgentísima al señor Rajoy. El día que el señor Rajoy gobierne, yo apareceré allí en la carpeta con esa autovía de forma imprescindible y le llevaré, por supuesto, el primer día el asunto de la deuda histórica, porque bajo ningún concepto renuncio a cobrar en metálico la deuda histórica. No voy a pasar por la infamia de los solares bajo ningún concepto. Lo ferroviario, pues me parece vital, fundamental, Huelva-Zafra, me parece vital el corredor ferroviario de la Costa del Sol, vital, Algeciras-Nerja, corredor ferroviario, y me parece vital que terminemos los AVEs y los metros que tenemos en marcha. El de Sevilla, Juan Ignacio, hay que completarlo y tenemos que cerrar Málaga y Granada. Estas serían las principales prioridades, pero la primera, desde luego, poner en marcha la Huelva-Cádiz, que es importantísima para Huelva, para Cádiz y para Sevilla. Y para Sevilla, que no se nos olvide, ¿no? El otro día un portavoz socialista, que no suele ser prudente, nos dijo que si planteábamos esa autovía, convertíamos Huelva y Cádiz en Chernobyl. La verdad es que estamos estudiando el asunto, hemos abierto una comisión de investigación y todavía no nos han entregado las conclusiones de por qué Huelva y Cádiz serían Chernobyl. Estamos ahí investigando. Muchas gracias. Carlos Iñiguez dice, usted le dijo al director del Mundo, en una entrevista de televisión, ¿la esperaba? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted que se la esperaba? Bueno, dice me coge desprevenido. Dice don Carlos que usted le dijo a Pedro J. que es difícil de concebir que ETA no estuviera en la maquinación del 11M. ¿Se trata de unas declaraciones puntuales al hilo del guión del entrevistador o va a recuperar el Partido Popular a nivel nacional el discurso de que ETA es responsable del 11M, como Aznar señaló unos meses después del trágico atentado en el Congreso de los Diputados? Santiago Talaya, de Onda Cero, le pregunta ¿por qué parecería que al PSOE le da pavor que algún día futuras investigaciones históricas pudieran mostrar vinculaciones de ETA con el atentado del 11M? Mire usted, vamos a la primera cuestión. El PP y yo estamos obsesionados con el empleo y con salir de la crisis. Esa es nuestra prioridad. Si yo pudiera, estaría el 95% de mis comparecencias públicas hablando de empleo, de salir de la crisis, de impuestos, de educación, de regeneración democrática. Haría lo que he hecho esta mañana. Luego, la prioridad absoluta del Partido Popular, el empleo, las familias y cómo salimos de la crisis. Luego somos gente educada, que cuando nos hacen una pregunta la contestamos. Y es verdad que desde ayer, pues algunos amigos míos y a mí, algunas amigas me dicen, oye, si te vuelven a preguntar
algo de esto. Nada. Mire, me hicieron unas preguntas, yo contesté a la luz de la experiencia y de las opiniones de los expertos. Primera cuestión. Segunda cuestión. Me parece un auténtico escándalo que quien niega información a los jueces sobre, por ejemplo, el caso Faisán, se alarme con estas cuestiones. Y lo tercero que voy a decir es que está publicado en un periódico que el presidente del Gobierno le dijo a un director de un periódico, y no está desmentido, publicado y no desmentido, le dijo el presidente del Gobierno a un director de un periódico: Felipe González me comentó que esto era un atentado por encargo de ETA. Ahí me quedé. Que el Partido Socialista diga si le alarma o no lo que Felipe González le dijo a Zapatero y Zapatero al director de un periódico. Seguimos. Juan José Sánchez, presidente del Colegio de Médicos de Málaga, quiere saber cómo se puede mejorar, en su opinión, el respeto que merecemos los profesionales sanitarios y de la enseñanza en una sociedad donde cada vez se produce un mayor número de agresiones. ¿Y qué apuesta realiza usted por los médicos andaluces? Bueno, primero, yo creo que lo he dicho antes también, ¿no? Yo creo que en la sanidad andaluza hay mucha política. La primera apuesta que hacemos nosotros es por la profesionalización y la gestión de directivos eficaces en el sistema andaluz de salud. Primera apuesta clara y nítida. En segundo lugar, lo estamos estudiando, pero yo creo que al igual que los docentes tienen que ser autoridad pública en los colegios, los sanitarios deben tener también esa consideración en el sistema público de salud. Y me preocupa muchísimo que hayan crecido tanto los intentos de agresión en los centros educativos y también en los centros sanitarios. Nosotros estamos terminando el mapa de infraestructura sanitaria en Andalucía. Les doy a ustedes un dato espeluznante. Cataluña, como todos ustedes saben, tiene 1 millón de habitantes menos que Andalucía. Tiene el doble de hospitales que Andalucía. Vamos a presentarnos a las elecciones con un mapa de infraestructuras hospitalarias en Andalucía. Me parece que tenemos que hacer un gran esfuerzo en la atención primaria en Andalucía. Tenemos que mejorar notablemente la atención primaria. La salud es una cadena, ¿no? Si no funciona la atención primaria, se va colapsando todo el sistema público de salud en nuestra tierra. Y tenemos que hacer el primer esfuerzo económico, hay que hacerlo en educación, y el segundo hay que hacerlo en sanidad. ¿Por qué? Porque estamos muy por debajo de la media europea y española en médicos por habitante, en camas hospitalarias por habitante y en enfermeros, enfermeras por habitante, ¿no? Luego yo diría que después de la política educativa, en lo que son las políticas sectoriales, la educación es nuestra segunda gran prioridad. E insisto, también ahí hay mucha política. Es que prácticamente no hay ni una sola esfera pública en Andalucía que se haya quedado al margen de la política de partido. Por primera vez en 30 años, los funcionarios de la Junta de Andalucía se están movilizando contra el Gobierno del señor Griñán y le preguntan qué solución daría usted a estas reclamaciones. La primera, si es posible, no insultar a los funcionarios, si es que fuera posible, ¿no? Yo tengo alguna experiencia en negociación, cerré 11 acuerdos con los sindicatos y empresarios, firmé el pacto contra el terrorismo con Zapatero y con Chávez ni más ni menos que la reforma del Estatuto. Pero yo no conozco a ningún negociador que intente un acuerdo insultando a una de las partes en litigio. En la manifestación espectacular del sábado se les insultó diciendo que coincidía con la convención del PP. Les han llamado a los funcionarios batasuno, les han llamado a los funcionarios fascistas, ¿no? Ese no es el camino para alcanzar un acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que el asunto del sector público se ha hecho con los pies desde el primer día. Peor no podía salir. Los funcionarios se han sentido agredidos, ¿no?, en sus competencias y en su dignidad como funcionarios. Y, como he dicho antes, nosotros vamos a intentar cerrar un consenso. Pero creo que si no se parte de cero, es muy difícil ese consenso, ¿no? Porque, lo he dicho antes, no se puede confundir. Por ejemplo, el título del decreto es Reforma del sector público andaluz.
Pero lo que se está reformando no es el sector público, es el sector público y la administración de la Junta de Andalucía. Entonces, no se puede confundir la administración de la Junta. Hay legalmente una serie de potestades que están atribuidas a los funcionarios. Pues esas potestades no se pueden trasladar a través de empresas a personas que no son funcionarios, ¿no? No se pueden mezclar peras con manzanas ni churras con merinas. Entonces, te mezclan una sociedad con una fundación, con un consorcio, con la administración. Si no dan marcha atrás, nosotros abriremos un gran diálogo después de gobernar para hacer las cosas bien. Porque si no, vamos a tener años de problemas funcionales y de problemas jurídicos en torno a estos decretos. Comisiones y UGT han presentado unas enmiendas, las estamos estudiando y algunas cuestiones parciales recogeremos de esas enmiendas, pero me parece que lo que está en el Parlamento en este momento tiene muy difícil arreglo. Eso es lo que puedo decirle. Victoria, de Telecinco, le pregunta qué opina usted del principio de acuerdo al que han llegado el Gobierno y los sindicatos en materia de reforma laboral, pensiones, etc. Mire, primero, yo creo, nosotros llevamos a cabo un gran acuerdo en el año 96, el primero con los sindicatos, desarrollando el Pacto de Toledo y fue aprobado en el Parlamento por más de un 90% de los votos. Yo creo que los pensionistas españoles, que tanto disgusto se han llevado en los últimos tiempos, especialmente con los recortes y la ruptura del Pacto de Toledo, se merecen un gran acuerdo de sindicatos, Gobierno, del Partido Popular, de los empresarios si se incorporan, ¿no? Entonces, con respecto a ese principio de acuerdo, le diré dos cosas. Que tenemos una predisposición favorable y que lo tenemos que estudiar de la A a la Z antes de pronunciarnos, pero tenemos una predisposición favorable. Hemos dicho que hace falta la reforma de pensiones. Parece que en la reconsideración de los periodos de cálculo existe acuerdo. Hemos insistido en que en el asunto de la jubilación, ¿no?, la voluntariedad sea importante, la flexibilidad sea importante. Ya el año 96 firmamos con los sindicatos fomentar con incentivo el retraso de la edad de jubilación, pero sin atentar contra los derechos de los trabajadores. Resumen, que lo estudiaremos de la A a la Z y que tenemos una predisposición favorable. En Andalucía la gente apoya más al Partido Popular Nacional que al Partido Popular Andaluz. La Convención Nacional del partido ha servido, le preguntan, para acercar el partido a Andalucía, que mantiene menos diferencia con el PSOE que a nivel nacional. Esta pregunta es de Carlos Iñiguez y Luis Rosales dice: la última encuesta de la Universidad de Granada le da a usted, al Partido Popular de Andalucía, 9,2 puntos de diferencia sobre el PSOE, pero no la mayoría absoluta. ¿Le parece suficiente? ¿Se conformaría con ese resultado? ¿Cree que en esa hipótesis tendría margen usted para negociar la formación de su Gobierno con otros partidos en Andalucía? A ver, intento ser telegráfico. Primero, creo que cualquier encuesta que nos dé una distancia superior a 7 puntos y medio, significa mayoría de Gobierno para el PP. Nuestro amigo que nos pregunta se imaginará que hemos dedicado tiempo a estudiar esto, por la cuenta que nos trae. Por encima de 7 puntos y medio, hay mayoría de Gobierno. A mí no me gusta hablar de mayoría absoluta, que tiene muchas connotaciones, pero vamos, es igual que mayoría absoluta. Mayoría de Gobierno del PP. Y que sepa nuestro amigo que nosotros tenemos un coste en votos por escaño inferior al Partido Socialista. Inferior. O sea, un escaño del PP cuesta menos votos en Andalucía que un escaño del PSOE hasta ahora. ¿Por qué? Porque en las zonas donde nosotros claramente hemos sido fuerza dominante, por ejemplo Almería, ahí está nuestro presidente, hoy la encuesta nos da 26 puntos por encima del Partido Socialista en Almería y en escaños serían 8 PP y 4 PSOE. En las pasadas elecciones ganamos 7-5 en Almería, ¿no? El escaño de Almería, que son 12, tiene un coste en votos muy inferior a un escaño en Sevilla, que son 18, porque la relación población Sevilla-Almería es mucho más alta que la relación escaño 18-12. Por lo tanto, con 7 puntos y medio, yo creo que la mayoría de Gobierno está en torno al Partido Popular. En segundo lugar, me considero capaz de afrontar un Gobierno desde una victoria en las elecciones sin mayoría. Pues mire, me considero capaz, pero me temo que no va a ser viable el que yo me considere capaz. Creo que va a haber dos opciones claramente. Partido Popular,
que nadie discute que va a ganar. Algunos sí dicen, pero no llegará a la mayoría absoluta. ¿Y eso quién lo sabe? Yo por lo menos no lo sé, pero que va a ganar sí. Y la otra opción suma PSOE Izquierda Unida, ¿no? Y la verdad es que tenemos que pensar qué significan para el empleo del futuro el PP y qué significan para el empleo del futuro el PSOE más Izquierda Unida. Tenemos una experiencia en la ciudad de Sevilla, muy llamativa, ¿no? Los andaluces deberían conocerla a fondo. Y con respecto a la primera cuestión que nos plantean, ¿no? Vamos a ver, eso da igual, pero en las pasadas elecciones generales y autonómicas, nuestro partido obtuvo más votos en las autonómicas que en las elecciones generales, pero con muy poco margen, ¿no? Y luego, a nivel nacional, más o menos estamos a nivel nacional en la misma intención de voto. Ha habido encuestas, la última nos daba un 50%, La última nos daba un 50%, antes de Caldea, ¿no? No ha habido ninguna nacional que nos dé 50%. Más o menos estamos en esa banda. El diferencial a lo mejor es menor porque el PSOE aguanta un poco más en Andalucía, que viene de muy alto, que en el resto de España. Por eso puede haber un diferencial menor. Pues para no creer usted demasiado en las encuestas, se las tienen muy bien estudiadas. Por la cuenta que me traen. Por si acaso, ¿no? Por la cuenta que me traen. Juan Manuel Sánchez le pregunta, ¿cree usted necesaria la reforma del Senado? Y si es así, ¿en qué sentido? ¿Y de las pensiones qué opina? Creo que hace falta la reforma del Senado en profundidad. Creo que los presidentes autonómicos de España deberían formar parte del Senado, porque sería un elemento que potenciaría mucho la Cámara y el debate en la Cámara, y creo que hay que reformarlo cuanto antes y no dedicarse a cuestiones que no son absolutamente prioritarias, como la de las últimas semanas, ¿no? A mí me parece que yo respeto profundamente todas las lenguas cooficiales autonómicas, pero me parece que la lengua común debe ser la lengua en las instituciones del Estado, ¿no? Y ahora cuando llego al Senado y veo un pinganillo allí, la verdad es que a mí no me hace falta panar el pinganillo. Entiendo perfectamente cuando sale un catalán y el gallego, y euskera no he oído a ninguno hablar, ¿no? Conozco a muchos dirigentes del PNV que no saben euskera, así, ¿eh? Cuando conocí a Ibarretxe no sabía euskera, luego ya fue aprendiendo, ¿no? Pero me parece que hay que reformar el Senado y que tenga mucho más sentido, y que sería muy importante que los presidentes autonómicos, de gobierno autonómico, fueran senadores, y que eso le daría mucho más peso a la Cámara, en mi opinión. Antonio Torres, de la Unión Romaní, dice, en Andalucía el 5% de su población es gitana, un tercio de estos son pobres. ¿Estaría usted de acuerdo con una discriminación positiva con ellos? En Andalucía tenemos los índices de pobreza absoluta y relativa más altos de España, ¿no? Y muy cerca de algunos países que se han incorporado recientemente a la Unión Europea, ¿no? Yo lo he dicho antes en mi intervención, si soy presidente, lo que sí me parece urgente es poner en marcha un plan de acción social para todas las familias sin ingresos, y eso me parece importantísimo. Creo que el vehículo de ese plan, para que sea efectivo, tienen que ser el acuerdo con las ONG y con los ayuntamientos. Estoy visitando periódicamente comedores sociales, muchas veces con Juan Ignacio Zoido, y les recomiendo a ustedes, si pueden, alguna vez que vayan, porque encontrarán personas con corbata en los comedores sociales, ¿no? Personas que van al comedor social antes de plantearse un cambio de colegio de sus hijos o antes de dejar de pagar la hipoteca, ¿no? Estamos hablando de una nueva pobreza que no tiene que ver con razas ni con etnias, sino que tiene que ver con 350.000 familias sin ingreso. Y eso para mí será una auténtica prioridad y, por supuesto, referida al pueblo gitano, por supuesto que también, ¿no? Creo que tenemos un problema en Andalucía importante, que son algunos barrios de grandes ciudades donde hay que hacer un plan especial, porque es donde peor se está pasando de toda Andalucía. No en los municipios rurales, sino en muchos barrios de las grandes capitales. Y especialmente preocupado con aquellos que vinieron a buscar empleo a España, no lo tienen, y no tienen a la primera ONG del mundo, que se llama La Familia, para que les ayude en esa experiencia terrible de estar en el paro.
La última pregunta, y lamento no poderle hacer más por falta de tiempo. Fernando Vicente, del Diario Público, dice, en su opinión, ¿cuáles son los deberes que deberían exigirse a los que vienen a trabajar a Andalucía? Exactamente los mismos deberes de los andaluces. Mire usted, yo tengo muy claro que con lo políticamente correcto no se arreglan los problemas importantes de España. Tengo muy claro que hace falta un pacto de Estado para el futuro entre el PSOE y el PP. Hoy el señor Zapatero, que su deporte es la ruptura de los consensos nacionales, es el tapón de ese pacto de Estado. Y una de las claves de ese pacto de Estado es que los que representamos a 23 millones de españoles, PSOE y PP, abordemos grandes cuestiones. Una de ellas, abordar la inmigración, ¿no? Y lo que puedo contestarle a mi buen amigo Fernando, en parte lo he dicho en mi intervención de antes, ¿no? Aquí en Andalucía solo se habla de derechos y derechos, y hay que hablar desde chiquitito, de derechos, obligaciones y deberes. Y esos mismos derechos, obligaciones y deberes son los que tienen que asumir los que vienen de fuera a compartir nuestras vidas. Y me dice, concrete usted más los valores de la Constitución española. Los valores de la Constitución española, los derechos y deberes de la Constitución española son para nosotros y para los que vienen de fuera, porque esa es nuestra gran norma de convivencia. Más concreto ya no puedo ser. ¿Me permite una de propina? Por supuesto que sí. Muchas gracias. Hoy la prensa señala que Zapatero anunciará en otoño que no será el candidato. ¿Quién cree usted que será? ¿El señor...? Yo creo que a quien sea le va a ganar Rajoy. Eso es lo que yo creo. A quien sea le va a ganar Rajoy, pero yo creo... Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Yo creo que... A ver, yo creo que a quien sea le va a ganar el cambio y le va a ganar Rajoy, ¿no? Mire, se especula mucho estos días si el presidente del Gobierno ha tirado la toalla, no la ha tirado, si la ha tirado a media, si la ha tirado un poquito, ¿no? Eso para salir de la crisis es lo peor, ¿eh? O sea, lo peor para salir de la crisis es tener a un presidente del Gobierno que uno no se sabe en qué porcentaje se ha ido o en qué porcentaje se ha quedado, ¿no? O se va a quedar, ¿no? Y se especula mucho con el señor Pérez Rubalcaba. En fin, esa es una decisión del PSOE que nosotros respetamos, pero tengo claro lo que supuso Rubalcaba en la etapa final del felipismo, ¿no? Fue el referente del final del felipismo, ¿no? Y le tocó asumir pues la corrupción, el local, y ahora le toca al señor Rubalcaba lo peor del zapaterismo, ¿no? Entonces, bueno, el PSOE decidirá, pero yo tengo serias dudas de que sea un buen candidato, ¿no? Y alguien puede decir, no, es que está bien valorado, ¿no? No conozco a ningún ministro del Interior que estuviera mal valorado, de ningún gobierno, ni de Felipe, ni de Suárez, ni de Aznar, ni del señor Rodríguez Zapatero. La hipótesis de una anticipación de las elecciones... Me dijo que era la anterior, que era la última o la antepenúltima. Dígame. Esta viene de la otra. Dígame. Esta viene de la otra. No, como sigue usted hilando, pues nada. Yo tengo que comer con Rajoy a las 2:30, ¿eh? Tengo que llegar Muy bien. a las 2:30. Le garantizo que lo hará. Venga, dígame. ¿La hipótesis de elecciones anticipadas la contempla usted como posible? Yo la contemplo como una necesidad para los españoles, ¿no? O sea, yo es que creo, puedo estar muy equivocado, ¿no? Que si los españoles se levantan una mañana y dicen, convocadas las elecciones, hay un alivio nacional extraordinario. Creo que hoy el Gobierno es un peso para salir de la crisis, es un tapón para salir de la crisis, ¿no? Por lo tanto, yo creo que para España sería muy bueno que se anticipen las elecciones, ¿no? Zapatero no quiere, pero tengo una pequeña esperanza yo en que se anticipen las elecciones. Y es que Zapatero ha dicho que nunca se van a anticipar las elecciones. Por eso tengo alguna esperanza, ¿no? Porque siempre suele hacer lo contrario de lo que dice, entonces a lo mejor por ahí tenemos elecciones. Y de paso que se adelanten también las andaluzas. Pues lleva usted 5, ¿eh? Pregunta, digo, lleva usted 5. No, yo creo, mi prioridad es que las elecciones andaluzas sean separadas. Yo estaría dispuesto, por supuesto, vamos, esto estoy seguro que no va a pasar, porque si no me ha llamado Griñán para hablar de las cajas de ahorro, me va a llamar para esto enseguida, vamos. Pero es que no me llama nunca, ¿eh? Chávez me llamaba. Luego servía poco, pero me llamaba y hablábamos, dábamos nuestras opiniones. Este señor no le hacemos falta a nadie, él solo sabe y tal. A mí me gustaría pactar con Griñán que las elecciones andaluzas fueran separadas.
y que la fecha la ponga él. Pero creo que es mucho más importante para Andalucía que sean separadas que la fecha nuestra. Pues muchas gracias, presidente. ¿Tiene usted una sexta pregunta o no? No, ya no me atrevo. Usted es muy indulgente, pero no creo que hasta ese punto. En nombre de las dos compañías que hacen posible, como usted ha señalado al principio, esta tribuna de Andalucía, don Manuel Iturbe va a despedir el acto. Muchas gracias. Bueno, en nombre del Grupo Santander y Vodafone, agradecer a todos su presencia. Don Javier, felicitarle por su intervención. Una vez más, ha demostrado usted que es un político de raza, un político con mucha fuerza, con ideas muy claras y, sobre todo, y más importante, con un proyecto de futuro. Muchas gracias a todos y decirles que les esperamos el próximo día 1 de febrero con el alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre, aquí en Sevilla. Muchas gracias.